Bueno, buenos días a todas. No sé si hay un todes y un todo, pero para todo, todo. Muchísimas gracias por acompañar este proceso. Muchísimas gracias. Acá veo gente muy querida que anda como apoyando. Qué felicidad ver a Romy, Conti, ver a Viviana Prieto, anda Tita, María Laura Vázquez. Bueno, mucha gente, Silvana Castro, no quiero dejar a nadie afuera, a la gente de Azul, bueno, la verdad que para nosotras es un placerazo compartir esto que venimos preparando y que en lo que venimos trabajando, anda Mica también por ahí, que venimos trabajando en mediación hace rato y planteándonos la mediación y los procesos de trabajo con otros alrededor de una exposición o alrededor de la práctica artística y cultural, desde lugares que también hay que revisar, ¿no? Porque de la pandemia para acá vinimos a discutir las mediaciones y vinimos a discutir las maneras en las cuales hacemos un montón de cosas y las comunicamos y las intercambiamos, pero siempre a mí, y bueno, y entiendo que a Lu y a Cari también, a nosotras desde Curadoras en Trance, nos da que todo esto siempre fue hecho con el mismo molde prepandemia, ¿no? Una de las cosas que se destacan de la pandemia fue que estaba ya, no había pasado un año de la pandemia y se juntaban los museos a decir cómo volver a la normalidad. Y para nosotras, volver a la normalidad no es un tema, justamente. Al closet y a la normalidad no volvemos nunca más. Entonces, eso era algo que a nosotros nos hacía ruido. Decíamos, pero esta gente quiere volver a todo como estaba antes. Si todo como estaba antes, no funcionaba. Entonces, desde ese lugar nos planteamos esta propuesta y desde ese lugar les vamos a compartir una presentación que quizás es un poquitito teórica, un pelito teórica, no mucho, pero que está bueno, que tiene textos. Ay, esperen que me gustaría, acá está, ahí está. Que tiene textos, ¿no? Y que gira en torno a tres conceptos con los que vamos a trabajar, que es identidad, patrimonio y memoria. En este primer encuentro. Este primer encuentro voy a hablar yo capaz un poquito más, y está Lu y está Cari que van a ir aportando todo, como siempre, dándolo trolo, como siempre. Bueno, lo primero que vamos a decir es que identidad, patrimonio y memoria tienen en común que son un hacer llevado a cabo desde el presente. Esto parece un dato menor, pero no lo es, porque no hay una mirada fijada desde el pasado. No es que identidad, patrimonio y memoria cargan con una potencia histórica o vienen del pasado a permanecer en el presente, a persistir en el presente. Son tres términos que los estamos reescribiendo todo el tiempo desde el hoy. Es el hoy el que hace la historia, es el hoy el que escribe la memoria, ¿no? Esto sería como un concepto que ya lo conocemos, que tiene mucho que ver con la filosofía de Benjamin, ¿no? Estamos todo el tiempo en el presente diciendo, ¿qué tiene que entrar a la memoria? ¿Qué es nuestra memoria? ¿O qué es nuestro patrimonio? Entonces, lo que vamos a trabajar mínimamente, un par de cosas que pueden hasta parecer obvias, pero pensar en relación a la identidad, que la identidad tiene por un lado un anclaje individual y un anclaje colectivo. Es decir, por un lado yo me siento única y me autopercibo distinta del otro y de la otra, y eso podría ser algo que tiene que ver con la identidad individual. Yo sé que no soy la otra persona, no lo voy a poder ser nunca, ¿no? Pero también sé que formo parte de algo mayor con otros, ¿no? Existe la identidad colectiva, podemos discutir dónde está el alcance de eso colectivo, pero nosotros formamos parte de algo mayor, nos identificamos con algo mayor. Y que en ese juego de la identidad individual y la identidad colectiva se produce toda una maquinaria de subjetividades, ¿no? Que serían las maneras en las cuales yo dialogo y me paro, me planto delante del mundo entero, ¿no? Esa subjetividad es un lugar de disputa. No es que yo lo hago fácilmente. Estoy todo el tiempo interrelacionando y tensionando. El capital lo que quiere es secuestrar esa subjetividad, ¿no? Que yo la ponga al servicio
del trabajo o de determinado tipo de alienación, si lo pensamos en un marco marxista, o en determinada maquinaria y pulsión del deseo, si lo pensamos en términos más psicológicos, psicoanalíticos. Bueno, nosotras desde la práctica artística y cultural pensamos que esa subjetividad es algo a recuperar y a despertar y a, sobre todo, afectar entre todos. Entonces, ¿cómo opera la identidad? Yo después, cuando terminamos de decir estas cositas, está la bibliografía de la cual tomamos esto, que también está ya disponible, entiendo, en el Drive o en el campus que armó Karina. La identidad incluye asociaciones, es un proceso de asociaciones, ¿no? Que hacen que nosotros nos identifiquemos con lo colectivo, pero que también tengamos conciencia de nosotros mismos, como les dije recién. Y lo más importante de todo, la única cosa de la cual yo estoy segura en este momento, es que la identidad, tanto sea individual como sociocultural, no es fija. Nada más voluble, cambiante, efímero, evanescente que la identidad. Porque por un lado se produce de manera relacional. Yo me identifico o entiendo cuál es mi identidad porque sistémicamente, estructuralmente, hay una organización de la identidad relacional. Esto no quiere decir que tenga que ser siempre así, ¿eh? Esto no quiere decir que yo me sienta mujer porque existen los hombres, o que me sienta, no sé, castaña porque existe la gente morocha. Es relacional, pero no es eterna esta cuestión binaria de organizar siempre en función de un otro la vida y cómo nos paramos. Pero existe, no es fija y en general se produce relacionalmente. El tema es cambiar las relaciones en las que se produce, quizás, si no nos entusiasma. Este concepto de identidad que existe desde los griegos para acá, de hecho, identidad da origen léxicamente a todo un conjunto, una familia gigante de palabras que tienen que ver con uno mismo, con la raíz de uno mismo. De ahí viene, de identidad viene idiota, por ejemplo. E idiota es una palabra que nos interesa mucho hoy en la epistemología. Hay toda una epistemología del idiota, que es aquel que no puede pensar por fuera de las identidades. Pero bueno, este concepto de identidad a finales del siglo XX, o sea, hace 20 años, fue muy retomado, fue muy potenciado. Podríamos decir que el concepto de identidad tiene su primera vuelta de tuerca grande en los años 60, cuando empiezan los estudios culturales, que los estudios culturales empiezan en Inglaterra, ¿no? Fíjense, el país colonialista, imperialista por excelencia del mundo, que ha avasallado todas las identidades habidas y por haber, las identidades de las comunidades, ¿no? Bueno, desde allí salió un bloque de resistencia a todo esto, que es la Escuela de Birmingham, y que tuvo un tipo muy importante, desde Occidente al menos, ¿no? Desde nuestra matriz de dominación epistemológica, que es Stuart Hall. También podemos dar bibliografía optativa de Stuart. Aparte de esto, en el siglo XX hay una relectura, a finales del siglo XX hay una relectura de todo lo que son las teorías de la negritud, Glissant, por ejemplo, todo lo que son Ahmed Sezer, todo lo que son los escritores africanos de los años 40, la misma literatura del boom, Alejo Carpentier, también hay una marca muy fuerte en la producción latinoamericana que se relee a finales de los años 60, a finales de los años 2000, perdón, a comienzos de los 2000, y que tienen también una fuerte marca interseccional, porque empieza a hablarse de identidad no solo en relación a la etnicidad, que eso es lo que aporta toda la resistencia anticolonial de los años 40, 50, 60, sino también hablando de género, de sexualidad, de cuerpo. O sea, no solamente la cuestión fue el racismo o la lucha de clases, sino que entraron otras interseccionalidades, ¿no? Esas interseccionalidades tienen que ver con
los discursos en torno al feminismo y a la cultura queer, que no es lo mismo, y lo vamos a explicar, tienen que ver con los discursos anticoloniales y antirracistas, pero también tienen que ver hoy con otras cuestiones, con otras identidades que empiezan a surgir. Por ejemplo, la identidad antiespecista. Entonces, si yo pienso la interseccionalidad, tengo que pensar más allá de ese condicionamiento que genera el cruce entre racismo, sexismo o machismo o patriarcado y clasismo, y abrirlo también al especismo, a todas las formas de especismo, y a algo que a veces se nos escapa, que es el capacitismo. Entonces la interseccionalidad se ha abierto hoy, porque hay cuerpos que son más capaces que otros para hacer determinadas cosas. Eso sería el capacitismo. Esto tiene que ver con la crisis en la que entran las grandes narrativas del siglo XX, la crisis generalizada en la que entra el mundo después de los años 90 del liberalismo, por la globalización, por la desarticulación del Estado-Nación. Estoy siguiendo un texto que ahora va a aparecer. Yo también agregaría, tendríamos que pensar dónde está el tema de la identidad hoy, porque hoy ya no es una desarticulación del Estado-Nación, ya está desarticulada la relación entre Estado-Nación. Y eso también puede ser una felicidad, ¿no? No pensamos que Argentina solamente sea blanca. Pensamos que Argentina también es mapuche, qué sé yo. Hacemos la bandera mitad celeste y blanca, mitad via y ala. Entonces, por ese lado, estamos criticando el proyecto de Estado-Nación de finales del siglo XX para pensar la identidad, pero también estamos discutiendo el poder. Acá hay una vuelta de tuerca, ¿no? Porque la identidad deja atrás su carácter esencialista, dejamos de pensar que la identidad argentina es la pampa, y la pampa es un dato material, esencial, la tradición es un dato esencial que se da de una vez para siempre, y está en la esencia de la argentinidad ser gauchos, o bailar el tango, o la esencia de la identidad tener ovarios y parir, o todo lo que son los planteos esencialistas, sino que también hay un planteo desde el poder. Nosotros nos damos cuenta que hoy el poder es anárquico, ¿no? Que la anarquía está en el poder, porque ya no es el Estado-Nación, es el poder-gobierno. Ya no importa el Estado-Nación, ese concepto de finales del siglo XIX. Lo que importa ahora es que el gobierno argentino, por ejemplo, es clarísimo, está llevado adelante y sostenido por el poder. La democracia consiste en legitimar al poder económico internacional. Quizás volvemos, quizás no volvemos sobre esto, veremos. Frente a este concepto de identidad, el concepto de memoria. Memoria remite a un pasado que en algún momento y por alguna situación determinada quedó en el olvido. Esa es la primera cuestión que podemos decir en la memoria. Hoy sentimos que hay cosas del pasado que quedaron en el olvido y necesitamos recuperarlas. Hoy estamos discutiendo, todo el tiempo estamos discutiendo la memoria, por eso les digo que la memoria se hace en el presente, porque hoy estamos discutiendo si son 30.000, si Astiz, si los montoneros tienen que también ser juzgados por juicio de lesa, no lo estamos discutiendo nosotras, precisamente, pero tenemos una vicepresidenta que está sosteniendo este discurso y que lo está instalando, porque yo salgo a la calle, hablo con la gente, y la gente no reacciona contra esto, no está reaccionando, no estamos en la calle discutiendo esto. Entonces, siempre la memoria remite a un pasado que nosotros sentimos que por algún motivo quedó en el olvido y viene a la disputa. Y necesitamos actualizarlo en el presente. Ahora, no todo lo que está en el pasado se vuelve memoria. Se vuelve memoria desde el presente. ¿Cómo lo interpretamos ahora? ¿Qué recuperamos del pasado? ¿Cómo estamos buscando en el pasado esa, Benjamin diría, ese pedacito de metal que brilla en un pantano? Voy caminando por un pantano, por un barrial, buscando esa perlita que brilla, que voy a traer al presente. Que en general ese proceso de ir a buscar al pasado, especialmente desde nuestros lugares contrahegemónicos, es un proceso traumático. No es fácil acordarse
de ciertos temas, no es fácil recuperar la memoria o actualizar la memoria de las violencias sufridas, ¿no? De esto las mujeres sabemos mucho especialmente, pero todas las personas estamos todo el tiempo tensionando ese pasado que a veces queremos olvidar y que se trae al presente, ¿no? Es mucho más fácil traer al presente y recuperar el pasado colectivamente, ¿no? Una de las cuestiones que trajo el feminismo, cuando nos dimos cuenta, yo me acuerdo siempre en una marcha, la marcha del 3J, que después que terminó la marcha nos sentamos en la plaza, la primera, la del 2015, y nos dijimos, ¿alguien acá no sufrió algún tipo de abuso o de acoso sexual en su vida? Y no había una sola persona. Y ahí nos dimos cuenta de la potencia que tenía resolver esa memoria colectivamente, ¿no? Y lo que nos animábamos. Y todas sabemos lo que sucedió del 2015 para acá, en la recuperación de esas violencias de la memoria. Digo esto también para sacar el tema de la memoria exclusivamente al tema de los desaparecidos o de los compañeros de los 30.000 o de los compañeros y compañeras torturadas, ¿no? Estamos hablando de una memoria que resulta que como es tan interseccional y no es solamente blanca, cis, hetero, porteña, ni menos que menos de militancia política, sino que es una memoria que nos atraviesa a todos, esa es otra de las situaciones de la memoria, y capaz tendríamos que decir memorias, ¿sí? Y esto está metido en la construcción patrimonial nuestra. Esta memoria puede ser oral o escrita, esta memoria puede estar materializada en lo tangible o en lo intangible, puede estar relacionada o no con la monumentalidad y la monumentalización. Esta es la bibliografía para estos temas, son las 2 entradas del Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, que es un diccionario que sacó Siglo XXI, que está online. Si ustedes ponen Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, PDF o descargar, les va a aparecer, pero nosotros extrajimos los capitulitos de identidad y memoria. Hay muchos, ese diccionario es maravilloso, por 2 motivos. Primero, porque casi todos los ítems relevados están a cargo de una compañera mujer, y segundo, porque la perspectiva de lectura de esos ítems es absolutamente desde acá, desde Latinoamérica, es absolutamente situada en Latinoamérica. Así que se los recomiendo. Está buenísimo para dar clase también. Bien, desde aquí, habiendo planteado esto, vamos a pensar que los patrimonios, vamos a meternos en el tema del patrimonio, porque el tema del patrimonio es quizás uno de los temas que nos agita, o es el patrimonio es el elemento más específico con el que nosotros trabajamos cuando hacemos una exposición, cuando trabajamos en una muestra. Aprovecho para comentarles algo. Si bien esta gestión de gente, vamos a decir, esta gestión que está gobernando en este momento el país, pareciera no tener mucho foco puesto en la cultura y pareciera construir a las personas que nos dedicamos a la cultura como enemigos del bienestar común y del bien general de la gente, como enemigos de la economía, hay un foco muy fuerte en esta gestión puesta en las artes visuales, en los museos y en los monumentos, en los patrimonios. Al punto tal que en breve, por lo que me han contado a mí mis ex compañeros del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura pasa directamente a depender de Karina Milei. Es algo que ya está casi sucediendo. Y en este proceso hay un interés muy fuerte de pensar las artes visuales, la curaduría, los patrimonios, los monumentos. O sea, con esto les quiero decir, y esto está totalmente en línea con lo que pasa en las derechas europeas, que de ninguna manera este es un terreno meramente de resistencia. Es un terreno, el tema de la patrimonialización y de los monumentos y de las artes visuales, es un tema de disputa muy fuerte en el cual el liberalismo va a poner mucho, este neoliberalismo, esta política económica, este capitalismo salvaje, como ustedes lo quieran llamar, que estamos viviendo hoy en Argentina y en el mundo, va a poner un foco muy fuerte en los procesos de patrimonialización.
O sea, es un terreno de disputa. Por eso la mediación, por eso nos parece con las chicas, con Carilú, que la mediación es clave, porque la mediación puede ser el lugar donde nosotros abramos una grieta posible para repensar de manera crítica y sensible las cosas. Porque si no va a bajar, en este momento hay una exposición en el Centro Cultural Kirchner que acaba de inaugurar, que es una exposición curada por la productora Disney. Es una exposición sobre el ratón Mickey. Podrían haber llamado un montón de compañeras que trabajan con Mickey de manera crítica. Podrían haber encargado lecturas de Mickey más opacas. No voy a decir más críticas, voy a decir más opacas, menos frontales, menos evidentes de una bajada de línea de un sistema de vida, de una economía. Sin embargo, no lo hicieron. La curó Disney. O sea, chiquis, hace 4 años, hace 8 años, 6 años hicimos el Para Todes Todo. ¿De cuántos años ya? Estamos de 24. Hace 5 años hicimos el Para Todes Todo en el Kirchner. Y ahora está Disney de curadora. O sea, es fuerte, ¿no? Y está Disney creando, nos recibe un Mickey, de hecho en el CCK ya no te recibe Néstor. Néstor queda totalmente opacado porque los pibitos entran directamente a verlo a Mickey. Y al final de la muestra está la tienda, está el free shop de Disney ahí metido dentro del centro cultural. Entonces, fíjense hasta dónde la cuestión de la mediación es clave, porque ahí va a haber gente que va a guiar ese recorrido. Y lo que se diga ahí puede contradecir lo que se ve. La mediación puede ser un lugar de tensión súper importante. Bueno, volviendo a patrimonio, esta es una definición de patrimonio que nosotras seguimos porque tiene mucho que ver con lo que está haciendo Chile, con el DIVAM. El DIVAM es un organismo chileno que está todo el tiempo reescribiendo. Chile tiene una de las políticas culturales o de las políticas de museos más interesantes de este momento. No sé qué relación tiene con la política toda de Boric, pero sí sé que hay un laburo muy fuerte para que los museos, para que Chile se llene de museos y se recuperen en todas sus tipologías los patrimonios. Entonces, acá hay una definición de patrimonio bastante tradicional, pero que tiene algo lindo que nos gusta, que es también que el patrimonio, primero, puede ser tangible, intangible o natural, o sea, puede ser un patrimonio, una escultura, como una receta de cocina, como un glaciar, puede ser también un patrimonio cultural, porque ese glaciar es un glaciar, porque nosotros culturalmente lo ponemos en relación, en constelación con un montón de supuestos, a los que les atribuimos al patrimonio valores que tienen que conservarse y transmitirse, pero que pueden también ser resignificados, que pueden ser rediscutidos, ¿no? El caso de los monumentos de roca, los monumentos a roca, es un caso bien claro, y que esa cuestión también es como la identidad, por eso relacionamos patrimonio con identidad. Puede ir y venir, yo puedo autopercibirme de una manera y mañana de otra, nosotros podemos sentir que algo que es patrimonio mañana ya no lo es o debe ser puesto en entredicho, es decir, tiene que ver con el deseo de las colectividades, ¿sí? Entonces, para trabajar todo esto, yo les traje el caso del monumento, del desmonumento a las putas de San Julián. Pero antes, quiero dejar de compartir, miraros, ver si estáis, y que opinen lo que quieran. ¿Qué quieren decir de esto? Porque esto es como la parte más teórica. Nos tomamos media hora teórica, o también Lu, agregá lo que quieras. ¿Quieren comentar, quieren opinar antes que yo siga con... Hola, Sí. ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bien, no tengo la cámara porque tengo mal internet. No, justo con eso que hablabas de la DIVAM y eso, bueno, yo estuve viviendo en Chile durante un tiempo y
en el 2017 estuvimos trabajando con el tema de la mediación y los patrimonios y es como un laburo en red que se está haciendo desde hace bastante y que es muy interesante porque también plantea esto de cómo atravesar la mediación teniendo en cuenta el territorio también. Eh, entonces fueron laboratorios que participamos también con Casa Río, de La Plata y eso, en distintos puntos de Chile y después tuvimos un encuentro en Santiago y fue muy bueno porque tenía que ver eso, como la mediación cultural, como también un laboratorio para seguir creando procesos, teniendo en cuenta también, bueno, en dónde se sitúa. Bien, Sí. bien, buenísimo. Me parece que está bueno eso que vos decís. Chile es señero, yo sé que viene hace rato, pero lo que tiene ahora es un buen patrimonio. Pequeño detalle, ¿viste? Hay un grupo de personal, de personas de museo que lleva adelante este chico, no me acuerdo el nombre, pero si quieren que le agreguemos una red de museos latinoamericanos, me tengo que fijar en el WhatsApp, que está buenísimo. Ahí nos damos cuenta el nivel, la cantidad de museos que hay en Chile, que hay museos de todo lo que se les puede ocurrir, que nosotros no tenemos ese desarrollo, que quizás tengamos que empezar a pensarlo nosotros también desde nuestra articulación de museos para oponernos a esto que está pasando. Yo sé que en el Museo de Casa de Gobierno estuvieron discutiendo, el Museo de Casa Rosada, el que está atrás. Sí, Gabriela, gracias, Esteban Torres, sí, ahí está. Estuvieron discutiendo en ese museo que para adoptar una mascota que identifique el museo para hacerlo más cercano a la gente. Y la bajada fue, tiene que ser un león. Y nadie en su sano juicio desde este lugar pensaría que un león es un animal que nos territorializa desde cualquier lado o nos sitúa. Ni siquiera un puma o un jaguarete, un león, porque león es la marca de la derecha global y es la marca de la derecha de Milei. Que no les extraña que en cualquier momento aparezca ese león. Están ahí resistiendo en el Museo de Casa Rosada. Bien, Adriana, ¿qué querés decir? Bueno, voy a hacer buenos días a todas y todos. Voy a ser un poco reiterativa porque vi que Yamila está. Acabo de terminar la capacitación de territorio y en un todo, de acuerdo con lo que dijiste, que Kena, tiene que ver el territorio hasta dónde te deja expresarte desde tu deconstrucción, desde dónde venís y saber tus orígenes, en dónde estás siendo vos y en dónde estás construyendo vos como identidad. En esto de poder avanzar, yo estoy en el Centro de Veteranos de Malvinas, Casa Museo Islas Malvinas de Azul, y el Sí. centro, el Museo Islas Malvinas de Casa de Gobierno la está pasando mal. Juan Augusto Rattenbach tuvo que salir a buscar un poco como refugio en los centros de veteranos afines a la ideología, porque donde no es afín a la ideología es rechazado. Yo le ofrecí si quería venir a dar una conferencia acá Azul, pero me dijo que para el segundo semestre él tenía que presentar una actividad. El problema es la resistencia que tiene ideológicamente los centros de veteranos de Malvinas. Claro, Y ese claro, claro. estar siendo y ser, Yamila me va a comprender. De hecho, en territorio, uno de mis ejemplos sobre violencia que también hablaste, fue lo que le sucedió a Karina, con la que compartí 1 año y medio de trabajo, quien me enseñó todo lo que sé de museos y por el cual estoy acá en el Centro de Veteranos Casa Museo y la Malvinas. No sé si Bien. aporta. Sí, Sí, otra sí, cosa está que bien quiero lo que estás seguir. planteando, está bueno lo que estás planteando. Yo también creo que en este espacio también tenemos que rediscutir el concepto de territorio, porque el concepto de Claro, territorio se nos termina esencializando también a veces. No hay que exacto, esencializar el territorio es un consenso que se exacto, crea, porque si no terminamos exacto. esencializándolo y me pasa a mí que
llego a algunos lugares y me dicen, pero vos no sos de este territorio. Bueno, nadie es de este territorio. Todos somos hijos de un pueblo desplazado, todos pertenecemos a un pueblo que ha sido desplazado, ¿no? Venimos de Lucy, del norte de África venimos, no sé de dónde era Lucy. Claro, yo creo que a partir de la pérdida del ser nacional. Bueno, ahí está un concepto que a mí me pone los pelos de punta cuando lo dijiste. Ser nacional. ¿Qué es el ser nacional? Una discusión de los años 40. Bueno, alguna vez escribí en un proyecto que mandamos al Ministerio de Desarrollo de Nación, donde recibían proyectos, y el Otoño Azul había sido uno de los proyectos como articulación público-privada, y cuando se me permitió expresarme, mis compañeras tuvieron la deferencia de no corregir la forma, porque hice un raconto de nuestra historia y del ser nacional, de cómo lo habíamos vivido del 2001 a la fecha, y por qué bueno, yo te diría que ese ser nacional, antes de que sigas hablando, habría que discutirlo. Porque vos lo decís y a mí me suena al discurso de la derecha esencialista. No, para nada. Te quiero decir, en mi casa el ser nacional se discute a diario, pero sabemos dónde lo tenemos puesto. Y lo otro que está bien. Dejemos acá, te pido, Adriana, que dejemos acá, si no nos vamos de tema, porque yo tendría que dar esta discusión del ser nacional, primera medida. Claro. Y un ejemplo, el Museo de Tapalqué, con las mujeres defendiendo el cantón de Tapalqué, puestas en valor en el museo. Puestas en valor porque tienen la sala de las mujeres que defendieron el cantón. Y ahí está bien. Yo lo que quiero que quede en esta clase, después damos a discusión, nos juntamos y damos a discusión del ser nacional, es que la identidad, que es uno de los ejes, y no el eje de la discusión del ser nacional de los años 40 en Argentina, que nos permea totalmente, que la identidad no es un ser, es un estar, es un devenir. Estamos siendo, yo ahora estoy siendo esto desde mi identidad y mañana puedo ser todo lo contrario. Y esto tiene que ver con que para mí no existe un ser nacional, no hay manera de sostener un ser nacional hoy, y que ese estar en el mundo identitariamente habilita esa contradicción. Si yo tuviera un ser nacional no podría transformarme como Argentina. Hay mucha gente en Argentina que no se siente argentina, se siente europea o se siente, ¿sí? O que te dice en la misma conversación un taxista te dice, yo la banco a Cristina y lo banco a Milei. Y vos decís, pero ¿cómo, pa? Si son lo contrario. Bueno, porque tiene que ver con esas maneras de estar en el mundo. Si existiera un ser, ese ser no sería contradictorio. No creo que nos conviene más, hasta por el giro ontológico de la epistemología hoy, pararnos en un lugar del estar siendo, ni siquiera estar, miren, estar también es una palabra hecha puré por la epistemología y la filosofía. Estar siendo, yo en este momento estoy siendo de esta identidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tener los oídos abiertos en el proceso de mediación para captar de dónde vienen esos estar siendo de los pibes, que en general quienes más están siendo son los pibes. El hoy y ahora, sí, situarnos. Yo entiendo también los temas de las identidades de la gente de Malvinas, de gente más grande, de gente de mi generación. Yo estoy a contrapelo de mi generación cuando planteo esto del estar siendo. Yo me doy cuenta que me miran y me dicen, bueno, pero vos te rapás un día, te dejas el pelo otro, un día te pones un vestido, otro día te vestís de chongo, yo hago lo que quiero con mi identidad. Y creo que eso es lo que perciben más les pibis, ¿sí? Entonces, esa tensión de la identidad, lo bueno de esto es que la identidad está en tensión y la memoria está en disputa, es lo que nosotros tenemos que, sí, Tita Kush, exactamente, es lo que nosotros tenemos que discutir hoy cuando vamos a hacer la mediación. Porque yo me paro de un lugar del ser y los pibes se me cagan de risa. Me dicen, ¿qué es ser? ¿Qué es el ser? Acá también Analía Molinari, que trabaja en el Museo Histórico de Santa Fe, lo que hace allá es terrible. Bueno, ¿cómo damos todas estas discusiones para que la gente deje de esencializar estos temas? Y eso no quiere decir que yo no sea nacional y popular y no piense desde ciertos lugares donde el estar siendo
produjo, la manera del estar siendo produjo distribución y justicia social. Pero creo que hay que tener cuidado con esa mirada de la identidad como una cuestión del ser nacional. Eso solo. Y es lo que vamos a plantear acá. ¿Mm? Bien, ¿quién más quiere decir algo? Yo sumo una cosita, la vi ahí a Yami Villalba, que me alegro, no sé si está todavía conectada, que compartimos proyecto en La Plata hace muchos años. Y siempre Hola, hablamos de Lu. hola, Yami. Bueno, te va a resonar porque hemos charlado mucho de esto para hacer un aporte a lo que magníficamente explicó que nos enciende escucharla. Esto del estar siendo en los intersticios también y de pensar el estar siendo en los museos, porque algunas de ustedes están en museos con mucha historia, con mucha tradición, otras estamos en lugares más pequeños, con disputas todavía más complejas, tal vez, o no sé si más complejas, pero en diferentes lugares, que también nos habla de un movimiento, de algo que es mutable, que nos habla de disputar cuáles son esos patrimonios, de disputar incluso esa idea de lo que está en movimiento, ¿no? Y de esas construcciones donde la tradición es todavía más fuerte. Solo para sumar eso, pensar ese estar siendo también de los museos, en los intersticios, porque digo, esta capacitación que nos encuentra a partir de la gestión maravillosa de Cari, que me alegro que Adriana haya comentado también la situación de violencia, porque a veces parece que hablamos de la identidad, la violencia, que también toma ejemplos muy, muy claros, como solo aspectos teóricos, y realmente encontrar desde qué lugar en nuestras prácticas cotidianas hablamos de eso, me parece que es fundamental y es vital para entender y dar sentido a lo que estamos haciendo. Y retomando esto del museo, pienso en que, bueno, nos convoca el Centro de Interpretación Salamones, ¿no? En Azul, en la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto Cultural de la provincia. Y ahí ya hay una cuestión situada que es diferente a la tradición sobre los debates en torno a los museos, sobre no sé, hemos hablado también mucho con Cari y con Kike sobre la decolonialidad de los museos, y cuáles son las resonancias de eso en nuestros territorios, siempre pensando esto, ¿no? Territorios no como el espacio que delimita el mapa, sino como eso que construimos. Me parece que es interesante también, por eso tomaba lo del intersticio, pensar cuáles son esos lugares donde podemos disputar eso, aún en contextos hostiles. La mediación, por lo menos en mi práctica personal, yo estoy en Benito Juárez, que es una ciudad a casi 400 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cerquita de Tandil. No hay museos de arte, el patrimonio se percibe ligado a tradiciones bastante fuertes, y en las exposiciones de arte contemporáneo, la mediación es un espacio de disputa, es un espacio de poesía, es un espacio que tiene otro tiempo, es un espacio de intersticio, ¿no? Donde esos límites, esos paréntesis nos permiten otras dinámicas, otras conversaciones, otras formas de aprendizaje, ¿no? Pensar también cómo hay que aprender y desaprender todo lo que estamos abordando diariamente. Así que nada, quería sumar solo la palabra del intersticio, que también, bueno, viene más del lado de Marx, pero pensar eso como la posibilidad, ¿no? Recuperando también lo intangible, lo natural, recuperando una perspectiva, hablaba que de lo antiespecista, pero también una perspectiva que nos permita pensarnos a les humanes como parte integral de un todo, ¿no? Que creo que la discusión también nos permite ese tipo de marco más grande. Bien, Lu, gracias, Misiela. Yamila. Hola, hola a todos, a todas y a todos, ¿cómo están? No, en respuesta, hola Lu, en respuesta a lo que un poco también venimos debatiendo, a mí me pasa que para mí un territorio importante es la afectividad, ¿no? Que Kena a veces lo plantea, que se me apareció como un territorio necesario, fundamental en esta pospandemia, ¿no? Porque lejos del estar siendo esas identidades rígidas que no permiten ir mutando permanentemente, más vinculadas a lo vital, me parece que han quebrado a tal punto las subjetividades de personas que no pudieron, no pueden habitar el territorio de la afectividad,
y es un poco lo que está en disputa hoy, ¿no? Me parece que ese intersticio que dice Lu, que fue el germen de muchísimos proyectos, yo no lo hubiera imaginado si no hubiera sido no desde un lugar geográfico, sino desde el territorio de la afectividad. Encontrarme acá en estas pantallitas otra vez, ¿no? La virtualidad, creo que lo que nos conectó incluso a los feminismos durante la pandemia, que nos mantuvo, digamos, muy aisladas y fue tan difícil de transitarlo, digamos, ahí no había un territorio en el cual identificarnos, sino que era el territorio de la afectividad el que nos volvía a reconectar desde la virtualidad y a reconectar para seguir pensando, no volver nunca más a esa normalidad, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, ¿cómo es este estar siendo? Porque yo no lo veo, no digamos, lo veo como un presente un poco esmerilado, sin ansiedad lo digo, ¿no? Esmerilado, y estos espacios, estos territorios de afectividad son los que me parece van a encontrar el camino hacia, nada, un nuevo estar siendo. Y bueno, ahí nombraban a Kush, digo, Kush, Rita Segato también nos plantea esto, ¿no? De dejar de lado el esencialismo, pensar en este ser histórico, en un presente, digamos, ¿no? En un devenir tenso, pero que invita a salir de la comodidad sin dejar de lado la afectividad, ¿no? El debate, el intercambio de ideas, presentar posiciones diferentes, no tiene por qué estar fuera, digamos, de la afectividad, porque también se puede confrontar sin olvidarnos de eso. Bien, está bueno lo que vos decís, porque justamente ayer estábamos hablando con las chicas de que estamos en un momento muy parecido al de la pandemia. ¿En cuanto a qué? A que nos estamos replegando en lo micropolítico, yo les diría en lo infrapolítico. En lo infrapolítico. Yo a momentos no puedo ver un noticiero, estoy días enteros sin entrar a ningún medio porque no puedo leer nada. Entonces sería como más abajo de lo político, pero sí en lo afectivo. Y porque también se está dando una escalada de clases virtuales. Yo estoy sosteniendo un montón de espacios virtuales como este, que los necesito para vivir, ¿eh? Yo los necesito como docente. Porque la gente ya no va a clase, porque no tiene plata, porque no puede pagar la cuota, porque está repinchada, pero sí, porque cuesta mucho sostener espacios de participación física, que hay que seguir sosteniéndolos. Ahora vamos este fin de semana, vamos a Mar del Plata, y el otro fin de semana vamos en noviembre nos vemos en el Campamento en Azul, que de paso invito a todo el mundo que venga. Cari me va a decir, basta, que no hay más gente, no tengo dónde ponerla a dormir. Vengan todos a Azul, tenemos que hacer un gran Woodstock. Pero mientras tanto seguimos sosteniendo desde este lugar más infrapolítico, para decirlo así. Que está bueno, quizás es lo que también necesita la política, ¿no? Para terminar, para correrse. Sí, la virtualidad vuelve a ser, como en la pandemia, ¿eh? Un lugar de resistencia. Entonces me parece genial lo que estás diciendo de la afectividad. Porque el territorio es una construcción social. La nación, la mejor definición de nación, la definición de nación que nosotras trabajamos es la de Benedict, que dice que nación es una comunidad imaginada. Es un ejercicio de imaginación la nación. Bueno, usemos ese ejercicio de imaginación para el bien. Imaginémonos una no nación que somos todos nosotros. No esencial. Perdón. Sí, Pino, dale, Pino, dale, perdón, ahí va, ahí va. ¿Cómo estás? Buen día. Nada, quería volver al tema este que planteaban de lo que es la mediación y escuchaba en relación a Azul y las políticas culturales locales nuestras y quería sumar la voz de lo que sería el artista visual azuleño que intentamos todo el tiempo conquistar espacios donde poder decir qué es lo que nos estaría faltando ahora. Por eso me sumé a este proyecto tuyo, que me pareció interesante, la propuesta de un espacio donde poder hablar y buscar herramientas para después poder hacer.
el centro, escuchaba que nombraban al Centro Interpretativo de Salamone. Para los artistas locales, en el caso mío, ese centro estuvo durante muchísimo tiempo cerrado y no tuvo un sentido local. Hoy tiene o cobra vigencia a través de lo que fue esta gestión nueva, con la aparición de, bueno, de Karina, que está también junto con una compañera del grupo que es Paula Albornoz. Cobra vigencia otra vez el centro y los artistas seguimos esperando esta mediación de la que vos hablas, como para justamente poder ser, ¿no? Cuesta muchísimo conseguir pelear por los espacios en Azul, pero existe una falta de consenso en Azul desde lo colectivo. Es decir, es una lucha muy fragmentada, muy sectorizada. Estamos como impregnados por muchos intereses personales. Entonces, intentamos todo el tiempo pensar la manera o el cómo lograr que el arte local cobre fuerza y cobre vigencia. ¿Sí? Un poco quería sumar esa mirada de lo que uno como Bien. artista vive en Azul para no dejar pasar, ¿viste? Todo esto, Está los bien. comentarios que estoy Muchísimas escuchando. gracias, Pino, muchísimas gracias. Una cosa que me parece súper importante decir es que esto lo organiza el Centro de Interpretación Salamone y que yo creo personalmente que el Centro de Interpretación Salamone no se tiene que dedicar a darle espacio a los artistas. En esto vamos a discutir, Pino. El espacio a los artistas se los tiene que dar la institución que sea, pero no el Centro de Interpretación Salamone, a menos En que eso ustedes estamos de laburen acuerdo. con el archivo Salamone. Eso estamos de acuerdo. Una cosa del centro, es que una cosa es el centro interpretativo y otra es el Museo de Arte que tiene Azul, Claro. que Vayan no a... te permite, es que no te permite, luchamos contra la política cultural local, el poder de turno. El museo ya tiene una programación aceptada desde el año pasado y que la está llevando a cabo durante este año. Entonces tenemos muestras eternas que duran 2 meses, 1 mes y medio, de artistas que hasta ahora lo único local que hubo en un momento a principio de año fue una muestra del Fotoclub de Azul, y hasta ahora después no apareció Está bien, otro. Pino, pero eso vayan a pelearlo con quien sea. En este espacio está buenísimo que lo cuentes, pero en este espacio no. Para poder pelearlo necesitamos formar un colectivo, por eso cuando Bueno, vos hablas... eso fórmenlo con la gente de Azul, tienen todo mi apoyo, si yo puedo hacer algo lo hago, pero en este espacio discutamos estrategia de mediación, porque me parece que es lo que tenemos que hacer, no estrategias de lucha de campo. Esto también podemos hacer un seminario de eso, Cari. Yo tengo que ver con la formación del campo artístico de Santiago del Estero, de la ciudad de Paraná, de la ciudad de Chaco. Tengo mucha experiencia en ir y decir cómo hacemos para conquistar el museo, estrategias. Pero acá estamos hablando de otro tipo de estrategias, de mediación, en exposiciones, ¿entendés? Yo sugiero esto, porque si no, como que Lo nos vamos de tema. entiendo, pero quería dejar planteado más o menos la mirada o la manera Está de bien, entender que tiene uno, como para encontrarle sentido también a lo que uno escucha dentro de lo que es este está curso. bien, está bien, está bien. Gracias, Pino, No, gracias. por favor. Adriana ya habló, si te parece, Adriana, pero se lo damos a Florencia Marinetti. Sí, ¿qué tal? Después Yo quisiera decir algo. por ahí pensaba con esto que decías de Salamone en mi ciudad, González Chávez, Sí. el edificio tanto de la municipalidad como lo que viene a ser el centro cultural, que era el ex mercado, yo siento que hay hasta un museo de Quinquela Martín, pero a la vez no hay un marco de como, no sé si llamarlo rescate patrimonial, porque no sé cómo se denomina eso, pero de cómo la parte en la mediación, que no quede como, bueno, en la historia de lo que fue en algún momento, sino en esto que vos decís, bueno, en ese rescate del relato con respecto al patrimonio,
cómo lo podemos trasladar al presente para que sea como un accionar vivo el patrimonio. Que bueno, nada, eso también creo que en esto de poner en debate cada concepto que queremos tener en común, bueno, cómo poder construir esos pasos para poder tener un relato que sea más, que pueda permear un poquito más en lo colectivo, teniendo en cuenta esto, ¿no? De que la identidad, la construcción es una práctica cultural o social. Bueno, nada, esto, cómo poder que no quede como o sea, como que queda como un relato más anecdótico, por ahí, por así decirlo, pero no tanto como en cuanto a la fuerza que tiene esto de plantear, bueno, queremos revitalizar la cuestión del patrimonio como una práctica ya sea de la comunidad y que nos permita construir futuro también, o poder pensar en el futuro. Entonces, por ahí nada, es como un interrogante y que está bueno por ahí para poder poner en debate en los otros espacios que ya por ahí tienen otra experiencia de trabajo. Eso Bien, era. bien, gracias Florencia. Sí, nosotros con este espacio, este seminario a donde queremos ir es a terminar pensando estrategias para cada uno. Vamos a plantear una serie de problemas y vamos a pensar estrategias para que cada quien se pueda llevar. Yo les puedo mostrar lo que hicimos con el proyecto de las putas de San Julián, desmonumento que nunca se levantó, y no sé si se va a levantar, pero que produjo un despelote, lo produjo. Entonces, a veces a lo mejor hay que diferenciar las metas o plantearnos cuáles son las metas que tenemos. Si las metas son que yo realice como curadora el monumento a las putas de San Julián de Argentina y los artistas tengan el espacio que quieren y se haga, quizás esa no era la meta que teníamos, pero instalamos una discusión a nivel, que la logramos instalar a nivel internacional, porque este caso se está viendo afuera. Y lo hicimos porque lo que nos interesaba, y vuelvo al concepto de fisura, de entresijo, de grieta, de luz, lo que nos interesaba era romper, hacer una grieta en una pared terrible. Si yo hubiera ido todos los días a lo de Alicia Kirchner, que era la gobernadora en ese momento, decirle, Alicia, me prometiste algo, me lo dijiste, hablamos un montón y ahora no me lo haces, porque ustedes no le dan espacio a la cultura, porque ustedes la gestión, nosotros, no sé si hubiera tenido sentido eso. Sí, lo que instalamos en el imaginario, creo que hay discusiones previas que tenemos que dar en los imaginarios, en nuestra cultura, en nuestras comunidades. Entonces, eso es algo, vuelvo a lo infrapolítico, quizás la que nos toque, a mí me encantaría que la que me toque sea ser una curadora con trabajo, pero no soy una curadora con trabajo, soy una curadora que tengo que estar todo el tiempo golpeando la pared para tirarla abajo y capaz no la termino de tirar abajo nunca, no veo nunca cómo se tiró abajo. Y en eso se generan un montón de espacios de debate, un montón de redes. La respuesta es la red. A mí me encanta que esto haya superado Azul o la zona. Me encanta ver que hay gente de todos lados que está laburando, de provincia de Buenos Aires y de no Buenos Aires. Porque la única cosa que nos va a sacar de acá es pararnos en algo, en una interterritorialidad y pararnos en algo que sea una red. Es lo que va a generar una posibilidad. ¿Mm? Tal cual. Perdón, Sí, no, sí. termina. No, Que no te- No, pensaba lo que traía Flor, que está en Chávez, yo estoy cerquita también. Me parece interesante retomar siempre lo vital, pero hablando de las metas, como dice Keke, obviamente yo no voy a poder dar respuesta en este momento al interrogante de Flor, pero para empezar a pensar y ver qué se puede construir a lo largo de esta capacitación, pensar eso, cuáles son las metas o cuáles son las metas de esa comunidad, los intereses, las alianzas extraculturales, ¿no? De lo que sea, de la persona que vive cerca de ese lugar. Volvemos otra vez al intangible y a lo natural. ¿Qué pasa si hay, no sé, un concurso de cuentos, una convocatoria abierta de ilustraciones de niños? Como poder pensar cualquier
parte de esa comunidad, cómo se puede vincular con ese territorio, ¿no? Eso sería como un punto de partida para pensar estrategias de mediación que, bueno, vamos a ir desandando o empezando a andar a lo largo de esta capacitación. Sí, y lo interesante es que las estrategias de mediación no son inocuas. Décadas pensando se los llamaba guardia de salas, chiquis, a la gente que está en las... Guardia de salas se la llamaba. Y ahora pensamos en que son el equipo educativo, el programa público, el programa de mediación, y estamos discutiendo la palabra mediación. La estamos tirando abajo también, porque ¿qué soy yo? ¿Mediadora de qué? Que otra vez el concepto de iluminación, ¿no? Sí, en muchísimos museos todavía se llaman guardia de sala. Entonces, estamos repensando esto, porque es clave, como estamos repensando todo, y quizás tenemos que ser muy audaces. Creo que es un momento de ser muy audaces y muy delirantes, y de corrernos, tirar abajo todo lo que sabíamos, ¿no? Que Sí, yo en 11 días, el 14 de septiembre estoy subiendo una por autogestión, Ancestras, y cómo deconstruí mis orígenes, que no se ve reflejado en la obra para nada. Y estoy de acuerdo que tenemos que autogestionarnos nuestros espacios, encontrar el espacio, encontrar los materiales. Hoy cualquier sí, soporte sirve, bien. Te cualquier agradezco, soporte. Adriana, volvamos al tema, porque si no nos vamos por las ramas. Dale, porque si no terminamos hablando de cualquier cosa. ¿Les parece? Así no se me la gente y tenemos que terminar y media, parece. Solamente les muestro algo de las putas, que es un ejemplo de memoria, identidad y desmaterialización. Muchos de que están acá y patrimonialización, miren lo que digo. Muchos de quienes están acá lo conocen, las putas de San Julián. San Julián queda ahí en ese puntito amarillo, a mitad de camino, perdón, acá en ese puntito rojo, al final de esta ruta, en la mitad de la provincia de Santa Cruz. Las putas de San Julián son unas mujeres que en 1922 se rebelaron eran prostitutas de un prostíbulo que se rebelaron contra un grupo de soldados que fue a hacer una visita sanitaria después de fusilar 1.500 obreros de la Patagonia Trágica, y no quisieron acostarse con ellos y fueron estigmatizadas, fueron golpeadas, torturadas en la comisaría y exiliadas, no se sabe dónde terminaron excepto una. Acá están. Entonces nosotras las trajimos al presente, reivindicando, dibujándolas desde otro lugar y produciendo todo un merchandising con sus caras, produciendo bolsas, tazas, parches, remeras, trayéndolas al presente como mujeres con todas las marcas de su época, el peinado, el vestido, pero como mujeres, sacándoles el estigma de la prostitución. Discutimos muchísimo sobre la prostitución, un tema muy caro dentro del feminismo hoy, acá están. Y trabajamos la cuestión de la memoria, de los genocidios, de los monumentos y del ambiente. Trabajamos de la manera más integral posible. Por un lado, reivindicando desde el feminismo y desde la memoria lo que significa cuando una mujer dice no. En este caso, estas 5 mujeres le dijeron que no a los soldados, y también deconstruyendo y dando una discusión mayor a través de este no sobre la posibilidad de decir de una prostituta, la posibilidad de la prostituta de tener libertad, de manejarse libremente, de decidir ella libremente lo que quiere hacer. No la prostituta como una mujer esclavizada, existe la trata, obviamente, y estamos en contra de la trata, pero en el caso de las putas que trabajaban en esta época, más bien higienista, es decir, regulada por el Estado, que también podemos discutir si eso era bueno o no. En estas mujeres, acá hay un montón de material, reivindicar su libertad de decir no. Y en esto, voy a pasar más rápido porque tengo tanto material, hay una gran tradición para pensar el desmonumento. Nosotros lo resolvimos como un desmonumento, porque nosotros pensamos que monumentalizar es la mejor manera de volver algo desevidente.
monumentalizar es la mejor manera de esconder la historia real de las cosas. En Patagonia en particular, que hay una terrible vuelta a bajar los monumentos de roca, ustedes saben que prácticamente hay más calles que se llaman Roca o monumentos a Julio Argentino Roca en la Patagonia que calles que se llaman Belgrano, por ejemplo. Y eso es todo un síntoma, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con la reivindicación de Roca y la bajada de Pulgar a Belgrano, que se da en 1900, donde Mitre, acá hay gente que debe saber mucha más historia argentina que yo, tiene todo el mitrismo y toda la década del 80 tiene tanto que ver. Belgrano, tipo que sigue siendo discutido hoy, como si es prócer, no es prócer, si murió de sífilis, pero al mismo tiempo era maricón. ¿Vieron todas las cosas que se dice de Belgrano, ¿no? Que era amariconado y al mismo tiempo que murió de sífilis porque nunca se casó, porque era un putañero. Toda esa cosa que le baja siempre el precio, que era un sensible, que no era milico, que perdió las batallas, perdió el norte, todas las cosas que se dicen de Belgrano. Entonces, es sintomático el tema de la necesidad de desmonumentalizar y de apropiar. Hay muchos casos de desmonumentalización, ahora no los quiero ver porque quiero que sigamos discutiendo, pero lo interesante era que desde ese lugar nosotros no queríamos, el no monumento tenía que ver con no congelar una versión que dejara el patrimonio congelado en una determinada manera de pensar el patrimonio, que monumento se liga a la palabra homenaje, bajamos la palabra homenaje también, porque homenaje en su raíz léxica, viene de la palabra hombre, de omen. Homenaje es la calidad que tienen algunos hombres de ser especiales, y casi les diría, homenaje es como la calidad de ser hombre, porque sabemos también que el monumento es una herencia moderno-colonial que no nos sirve de nada, porque transmite ese componente patriarcal, colonial y racista, y que nosotros teníamos que inventar un lenguaje nuevo para hablar de las putas. Entonces, ahí discutimos si esto era patrimonio, era matrimonio, no era nada de esto, era despatrimonializar. O sea, la discusión que tuvimos, inclusive con un montón de gente, porque este proyecto duró 2 años, y en esos 2 años hablamos con artistas, con doctoras de la universidad, con todo tipo de personas tratando de dar la discusión esta, ¿no? Y la primera idea que se nos ocurrió para hacer esto, para hacer este desmonumento, fue armar una peluquería o un sauna, después un lugar para chapar. Esto lo digo porque esto está todo escrito en el proyecto. Y nos parece hermoso dejarlo escrito en el proyecto. Y así se lo llevamos a Alicia Kirchner, y así se lo llevamos a Catopodis, para que Catopodis lo banque, ¿sí? En el 2023. Entonces, le dijimos, mira, nos parece que un lugar para homenajear a las putas sería hermoso construir un espacio donde la gente pueda ir a peinarse, a masajearse, donde los pibes y las pibas puedan ir a chapar, a conocerse, que se puedan hacer fiestas, y también que sea un lugar de aplicación de políticas públicas. Porque pensamos que las putas de San Julián tienen mucho que ver con las políticas públicas, porque todo tiene que ver con la manera en la cual nosotros organizamos las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? La presencia del Estado en la organización o en la mediación de la comunidad. El Estado como agente ineludible, como nosotros mismos, que organizamos la vida de la comunidad, que disponemos los recursos, que administramos, que escuchamos lo que las asambleas libres nos plantean y las aplicamos. En ese sentido, esto de aplicación de políticas públicas, que se los tiro también para que lo pensemos en nuestros museos, que nuestros museos tienen que ser espacios de aplicación de políticas públicas, no necesariamente de políticas públicas culturales. Cuando nosotros planteamos esto dijimos, qué bueno un espacio donde se hagan campañas de vacunación, revisación odontológica para niñas, gratuita, ¿no? Donde se haga discusiones sobre ANSES, donde el ANSES venga o donde el Ministerio de Interior venga y dé el DNI que la gente quiera tener, o
¿no? Pensamos en aplicación de políticas públicas. También para ligarlo al lugar del chape. A mí me tocó escribir de esto, ¿no? Y redactar cómo el lugar del chape en un espacio patrimonial museístico podía estar ligado a políticas públicas, porque el chape tiene que ser una política pública. Imagínense cuando se lo expliqué a Alicia Kirchner, ¿no? Que Alicia es una mujer cultísima, que maneja como nadie la realidad de la provincia de Santa Cruz, una señora refinada, cheta, divina, yo la adoro, que sabe mucho de desarrollo social, que si hay alguien en este país que sabe de política de desarrollo social, es Alicia. Entonces yo explicándole esto, y ella feliz, feliz, ¿eh? Se los puedo asegurar. Bien, este es el lugar que mira, un dato no menor, el espacio donde íbamos a hacer el monumento, el desmonumento. Mira a la marisma del Golfo de San Julián, que es uno de los lugares más lindos del mundo. La marisma es como una especie de alfombra de una planta que flota en el mar, que empieza ya en la arena, que vos te vas metiendo y vas chapoteando. Bueno, estos son los planos, porque hicimos todo, hicimos el plano que fue aprobado. Algo así iba a ser el desmonumento. Este es el lugar donde se iba al lado de la cancha de fútbol. Entonces también convivía la cancha de fútbol del pueblo, San Julián es un pueblo muy pequeño, con el lugar del chape, también incorporando lo que fuera popular, y hecho en bajada, hecho medio subterráneo el espacio, para que a los vecinos no les saque la vista, porque si yo ahí le meto a un edificio de 2 pisos, todos los vecinos, con lógica razón, no van a sentirse cómodos. Bueno, este es el video institucional que se los voy a saltear. Esta fuimos nosotras el día que pusimos la piedra fundamental. Fíjense que entre nosotras está Georgina Orellano, que es la presidenta de AMAR, del sindicato de las putas en Argentina. Esto era la postura de la colocación de la piedra fundamental. Ya acá teníamos el ok de provincia y pensábamos que esto salía. Y lo que hicimos fue una comida colectiva, el día que pusimos la piedra fundamental. Estas son las chicas del colectivo Viento Negro, que vienen al campamento ahora, en noviembre. Acá está la Jessie Gallego, la Fer Chubonil, cocinando, comiendo. Hicimos una comida típica de allá, una especie de guiso de pollo y algas que se llama guiso de luche. Luche es un alga, pero miren qué linda palabra, ¿no? Obviamente, cuando vimos el guiso de luche dijimos, es la comida oficial de las putas de San Julián, el guiso de luche. Y me decían, no, pero el luche es un alga, es una comida chilota de la isla de Chiloé, el luche, pero no es luche de luchar. Y yo le dije, mirá, acá es el luche de luchar, ¿no? Entonces ahí estamos preparando el guiso de luche. Vinieron los vecinos, aparecieron un montón de vecinos, los vecinos empezaron a hablar, empezaron a contar su propia mirada de las putas, su propia mirada, lo que sabían de las descendientes de las putas, de quién tenía la casa el prostíbulo está ahí, lo queremos convertir en un espacio de memoria y se está volviendo muy difícil, igual que la comisaría, que está cerrada, que también queremos que sea un espacio de memoria, porque ahí pasaron muchísimas cosas más allá de las putas. Y acá estamos, que hemos dado charlas y conferencias por todos lados con esto, con las compañeras. Y otra cosa muy importante era producir un jardín de nativas en el lugar, ¿no? Pensando, y las putas no necesariamente, las chicas de la Catalana no fueron nativas. Maud Foster venía de Inglaterra como puta. Pero bueno, nativizar, ¿no? Familiarizar lo nativo, hacernos familia rebautizándonos como nativas, resituándonos. No hay algo esencial. Y esto es una discusión muy importante en Patagonia, porque en Patagonia sos nacida y criada o venida y criada. Nacido y criado hay muy poca gente. Venida y criada somos la mayoría, aunque vengamos del pueblo de al lado, ¿no? La gente de azul quizás también entiende esto. Entonces armamos nativas, armamos muchos dibujos
con los cuales hoy hacemos exposiciones por todos lados y también generamos dinero. Generar dinero no es un dato menor, hay muchas estrategias de merchandising para generar plata para un proyecto, para un museo, eso también, ténganlo en cuenta. Que también es mediación, generar merchandising. Bueno, corrí lo más que pude para pensar este cruce entre identidad, memoria y patrimonio, el caso de las putas de San Julián. Que les reitero, yo no creo que se haga. Tendría que haber ganado Alicia y tendría que haber ganado Massa para que se haga. Ahora en este momento, si bien no es un proyecto caro que se resolvía con una obra de calle, sale más o menos lo mismo que hacer una plaza, hacer esto, una placita, es prácticamente imposible, pero nosotros lo hicimos, lo movemos por todos lados y le dio a San Julián y a las putas una expansión muy importante. Corrí todo lo que pude, chicas. Acá estoy. Devolví. Me quedo pensando en lo del merchandising, ¿no? Seguramente cada una se va llevando esa idea de qué se puede tejer, fabricar, vender, generar que ponga en circulación otros sentidos y además dinero, ¿no? Eso también es muy interesante. Y voy a traer unas palabras, unas preguntas que pensamos ayer con Cari y con Keke, que una sería, ¿cómo sería desmonumentalizar a Salamone? Que tiró Keke y me parece que abrió muchos sentidos esa pregunta. ¿Cómo sería desmonumentalizar a Salamone? Y por otro lado, para que vamos pensando para el próximo martes, ¿qué mediaciones podemos hacer para generar participación comunitaria en el patrimonio de Salamone? Puntualmente Salamone, pero sabemos que cuando decimos Salamone también decimos todos los patrimonios que tenemos en nuestros territorios por disputar. Bien, bien, Lu. Mónica Reyardo, gracias a vos. Sí, Me Cari. encanta esas consignas. Yo lo que les propongo, faltan 4 minutitos para que cierre la reunión. Les pido de nuevo disculpas. No sé qué sucedió. Hubo poca señal en un momento, así que tuvimos que hacer acciones de emergencia. Les prometo que vamos a resolverlo para el encuentro que viene, el martes que viene, a las 9 a.m. Genia, Keke, como siempre, gracias. Y Lu, el martes que viene va a estar Lu, como capitana del encuentro, y nosotras acompañando. Les quiero, antes que se corte, pasar mi número de teléfono para que hagamos, si a ustedes les parece bien y con la autorización de ustedes, esta comunidad de WhatsApp. Entonces es mucho más amena la comunicación, más fluida. En caso de que sucediera algo como sucedió hoy, es más sencillo resolverlo a través del grupo de WhatsApp. Solamente va a ser a fines de la capacitación. Yo sé que hay muchas docentes y deben tener miles de grupos, al igual que nosotras tres, pero bueno, me parece que a fines del encuentro es resolutivo y mucho más amigable, además de poder compartir por ahí las consignas, el drive con la bibliografía, con las tareas que vayamos resolviendo, conversando, discutiendo. Si les parece bien, les paso mi número de WhatsApp, que está en la firma igualmente del mail que recibieron, que es 2281 41 59 44. Me mandan un mensajito y yo les agendo y ahí formo la comunidad. ¿Pudieron anotarlo? Lo repito, 2281 41 59 44. Esperemos que haya salido bárbara la grabación, pese a los inconvenientes que tuvimos. Si fue así, la vamos a ir subiendo también como link de Drive o WeTransfer para que ustedes puedan repasar lo hablado y poder rever, y algunas personas que no pudieron entrar podamos enviarle la grabación de la reunión. Keke, Lu, si quieren decir algo más.
Yo solo agradecer a Cari por convocarnos, a Kike por esta clase maravillosa, a todas las personas que se sumaron, porque bueno, esto tiene que ver, ¿no? Con construir nuevos consensos, imaginar nuevos territorios, así que nada, seguimos por varias clases más juntas. Sí, gracias. Seguimos el martes y la bibliografía se las pasa Cari. Estos 2 textitos de identidad y memoria. Vamos por más. Abrazos. Muchas gracias Abrazos a todos. a todos. Que Chao. viene. Gracias. Seguimos por WhatsApp. Nos vemos el martes. Adiós.